Vale. Bueno, pues ya se me ve y se me escucha. Ya estamos en directo. El otro día no se me veía los que visteis el directo, que fueron pocos. Bueno, pues ya vieron que no se me veía, ¿vale? Estuve con una imagen, ¿no? Porque tuve problemas, bueno, tuvimos problemas con el OBS, ¿no? Y bueno, pues hoy ya sí se me ve. Hoy vamos a tratar el tema de el congreso que ha habido este fin de semana del Partido Popular aquí en España, y luego pues trataremos un poco de las elecciones francesas, ¿no? Queda una semana, ¿no? Para estas presidenciales, y bueno, pues vamos a tratarlas hoy aquí en este directo. Entonces, bueno, pues empezamos con Feijóo, ¿no? Empezamos con Génova y terminamos con París. Y bueno, este es el directo de hoy. Comenzamos. Ya la vi también. Vale, pues ya estamos aquí en directo. Quien esté por ahí por el viéndonos, si nos quiere decir, pues eso, si se nos ve. A Javier no se le ve porque, bueno, no sabemos qué le pasa, que no sé decir que su cámara no la coge. Entonces, pues bueno. Pero yo creo que se escucha bien. Pero no, se escucha. Yo creo que se escucha bien. Vamos, que nos digan los que nos estén viendo, escuchando y eso. Eh, ok, Alberto, te vas ahora. ¿Qué haces? Eso, Alberto, se te ve ahora mismo, macho, como pasas la camisa de un lado a otro, pero bueno. Eh, No, estaba retirando de la silla una Dice prenda. Ernesto, se escucha bien, vale, perfecto, muchas gracias, Ernesto. Bueno, pues, ok, entonces, si os parece, pues bueno, como vamos a empezar con el PP, pues con la elección, ¿no? De Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Como presidente, y luego también, bueno, pues la nueva dirección, ¿no? Pues bueno, que nos deis, ¿no? Alguna, yo que sé, alguna observación, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Alberto, Javier. Sí, bueno, Venga, Javier. pues este fin de semana ha celebrado ya por fin el Partido Popular su congreso, ¿no? Después de un mes y medio con todo este lío interno que se generó y que acabó con Casado, y yo destacaría un poco la presencia incómoda de Pablo Casado, que no sé Sí. muy bien lo que llegaba a pintar en el discurso de Aznar, que lo dio por videollamada porque se cogió con coronavirus. Llegó a decir: allá donde estés, querido Pablo, como si hubiera fallecido. No sé, ha sido un poco como un quiero y no puedo ahí, pero bueno, al final Feijóo ya es presidente. El miércoles tiene una audiencia con el rey, el jueves se reúne en la Moncloa ya con Pedro Sánchez ya como líder de la oposición y presidente del gobierno. Y bueno, ya vamos a ver un poco cómo inicia la andadura de este nuevo PP. Exacto. Bueno, nuevo. Y Alberto. Bueno, primero de nuevo saludar a la audiencia tras, sí, después de la última intervención. Y sí quiero iniciar, esta intervención de bienvenida un poco con la coletilla con la que ha terminado Javier, ¿no? Con si realmente es un nuevo PP o es más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, una vuelta un poco a las viejas usanzas, ¿no? Un rajoyismo 2.0, bueno, lo desmenuzaremos después, ¿no? Pero que al final un poco eh, si ha sido un congreso, pues en este caso, bueno, para sin ningún tipo de sorpresa, pues eh, en este caso alzar como nuevo presidente a Núñez Feijóo en su segunda posibilidad, ¿no? No quiso en 2018 y esta vez pues sí que ha dado el paso. Y bueno, y lo comentaremos ahora, pero no ha tenido, la verdad, que una directiva, pues eso, es decir, una línea basada un poco en las líneas del PP anterior a Pablo Casado, ¿no? Pues más moderadas o más. Sí, pues vamos, me reitero, ¿no? Basadas en el rajoyismo. Y luego también compro el mensaje de eso, de que Casado intentó por todos los medios, en lugar de dimitir en su momento, aguantar hasta el Congreso. Y no sé si realmente su objetivo era salir como terminó saliendo, ¿no? Fue una intervención muy triste, realmente. Y fría. Sí, yo no recuerdo, no sé, una Fría sobre intervención. todo, yo creo. Sí, fría, muy fría, porque sí fue pactada y tal, pero no sé. Sí, como que, bueno, se ha terminado contando con él, pero vamos, me quedo en que ha sido bastante fría y distante con
pues con los que siguen siendo sus compañeros de partido. Exacto. Bueno, pues si os parece, pues eso, comentamos un poco lo del tema de la elección, ¿no? De Feijóo, ¿no? Sabemos que hace 2 semanas, ¿no? El lunes de hace 2 semanas, la militancia, bueno, pues ratificó más bien a Feijóo como líder, que encima era el único que se presentaba, ¿no? El único que consiguió los avales necesarios, que creo que eran mínimo 100, ¿no? Pero llegó a los 36.000 o no sé. ¿Cuántos llegó? ¿50.000 o por ahí avales llegó? 55.000, sí, 55.000 y pico. Claro, y pues eso, fue ratificado, ¿no? Y ya en este fin de semana, bueno, pues estuvo el voto de los compromisarios, ¿no? Que, bueno, participaron alrededor de 2.600, ¿no? De los 3.000 que hay, pues 2.600 participaron, ¿no? Y bueno, un 98% aprobó, ¿no? El nuevo liderazgo del PP, ¿no? Bueno, Mm. sí, comentar un poco eso, bueno, que no tuvo ningún tipo de rivalidad, ¿no? Es decir, no tuvo a nadie en eso de que ese 7 que hablaba Teo García Gea se convirtió en 0, ¿no? Sí, a ver, yo ahí bueno, es que lo comenté ayer con Javier, y bueno, fuera de cámara, vamos. Claro, que realmente no sé hasta qué punto eso fue un farol de cara a la televisión, a los medios, o que realmente había una posibilidad cierta de presentar un candidato alternativo que pues al final, sea por A o por B, pues no se presentó. Y al final, pues claro, tú ves los resultados, ¿no? Si obteniendo un voto de la militancia tan aplastante, pues que, decir, que al final no le diferencia del resto de partidos, ¿no? Porque al final me recuerda, pues eso, a otro tipo de primarias en las que sí que a ver cómo explico, que se disfrazan de primarias, pero que al final no lo son, ¿no? Que ponen un poco en entredicho realmente, pues hasta qué punto son estos procesos, bueno, abiertos, libres, porque al final lo único que hacen es, bueno, pues decir que son primarios de un único candidato, ¿no? Porque me recuerda también a las de Ciudadanos pues no sé cuándo fue el día que fue elegido Rivera, también con más del 90% de los votos. En el resto de partidos, pues bueno. Al final, pues un poco para terminar de entronizarle con el mayor de los consensos posibles. Exacto. Ahora que lo estoy Sí. pensando, Feijóo, lo del tema de la militancia, es decir, consiguió como 55.000 avales, pero luego en la votación no fueron como 36.000 los que votaron. Sí, 40.000 o algo, porque sí, para votar en el PP tienes que inscribirte antes de votar, entonces debió darle pereza a más de uno, entonces... Hostia puta. Hombre, claro, bueno. pereza y también pues saber de antemano el resultado. Sí. Sí, sí. No, Había bueno. muchos sí. No, pero bueno, que es un poco así como paradójico, ¿no? Que presenta 55.000 Sí, avales, sí. pero luego llegas a 36.000, No, ¿no? es que al final es No. poco más del 50%. Sí, por ejemplo, a la chica esta que se quería presentar, que no los consiguió, pero es que como la mitad o por ahí era de avales de gente que no estaba en regla, ¿no? Su militancia, ¿no? No habían pagado. Sí, Sí, de Alicante. sí. Sí. Pues bueno, En fin, bueno. Alguien que quería llamar la atención, no sé. sí, la verdad es que eso. Bueno, entonces, luego el tema de los compromisarios, bueno, pues tampoco hubo muchas sorpresas, 98%, ¿no? El que no votó no sé a qué Yo creo votó. que, no sé, hubo como 4 o 5 que votaron nulo o algo. Yo creo que uno era Casado, otro Teodoro Teodoro se le vio y por el Congreso de Sevilla. no sé si estaba, pero no sé, digo, ¿quién votaría en contra? Pues me imagino que Casado, Teodoro y Pablo Montesinos, no sé. Sí, pues algo así parece. Montesinos pondría la papeleta, igual tacharía el nombre de Feijóo y pondría Pablo Casado, solo puede ser. Sí. Porque de Un hecho dijo que corazón. España ya se ha perdido un gran presidente. Bueno, sí que sí. Sí. Yo creo que se estaban enamorándose. Sí, no, es que yo creo que estaba enamorado de él. Bueno, a ver, esto no es politológico, pero da No, igual. para nada, la verdad. Son Una chismes. tesis, vamos, totalmente. Son chismes. La crónica rosa. Sí. Lo alternativo, sí. Y bueno, y después, pues ya, bueno, hemos hablado así un poquito, unas pinceladas de lo que era la elección, ¿no? De Feijóo, que estaba cantado, ¿no? Y que fue ratificado por la militancia. Y aquí en este congreso que hubo viernes y sábado, pues bueno, también por los compromisarios, ¿no? Y lo que más interesa, ¿no? Pues eso, es el tema de a quién ha elegido, ¿no? Y de qué partes de España, ¿no? Viene la nueva dirección, ¿no? De dónde forma parte cada uno, ¿no? Porque eso al final también tiene un sentido, ¿no? Aquí ya pongo aquí en imagen, bueno,
en el Twitch, se ve ahora, la infografía esta, la que aparece Feijóo y luego Gamarra y Bendodo, perdona, que bueno, es la única infografía que hemos encontrado, ¿no? de lo que es la nueva dirección. El resto de personas, pues si no se pueden decir por aquí porque no hay una infografía, ¿no? Que la ponga, ¿no? Sí. A ver, pues al final Cuca Gamarra va a ser la secretaria general, ¿no? Que un poco que era el cargo que ha venido ejerciendo durante este mes y medio como coordinadora general del partido, un poco. Ahora me como figura fuerte. No se sabe aún todavía a ciencia cierta si va a continuar compatibilizando el cargo de secretaria general con el de portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, pero bueno, esto está por ver porque... Pero bueno, y luego sí que van a poner como con número 3 del partido a Elías Bendodo, que es el brazo derecho de Juanma Moreno en Andalucía, que es el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía. Y bueno, el Feijóo todo lo que ha intentado ha sido vender todo esto como que han sido gestores, ¿no? Cuca Gamarra ha sido alcaldesa de Logroño, Elías Bendodo ha sido presidente de la Diputación de Málaga, ahora consejero de presidencia lleva unos años. Entonces él ha querido venderlo como un equipo que ha gestionado dinero público en contraposición pues de lo que dice que el gobierno, que por ejemplo que Pedro Sánchez, esto lo ha ido mencionando durante toda la campaña que ha hecho de las primarias. Bueno, primarias. Ha dicho que Pedro Sánchez ha llegado a ser presidente del gobierno solamente habiendo sido concejal del Ayuntamiento de Madrid. Eso no es tener idea de gestión porque no ha gestionado ni un euro de dinero público. Entonces ha querido poner esa impronta, ¿no? En su equipo de un perfil más gestor y ha puesto a estas dos personas un poco por eso. También porque él quería una cuota femenina en la Secretaría General, a diferencia de lo que tenía Pablo Casado, y un poco más eso. Luego ya entrando más en los siguientes nombres, eso sí, una cosa que he leído es que mantienen como tesorera del partido, tesorera del PP a Carmen Navarro, que sigue siendo la misma tesorera que había antes y que llegó a estar imputada por lo de, va un poco con lo de Bárcenas, la destrucción de los ordenadores, etcétera, pues la mantienen, pero bueno, lleva ahí bastantes años. Bueno, se ha cumplido su trabajo, pues bien. Sí. Ha hecho las cosas bien, oye, para el partido. Y luego sí que hay pues un poco cuota del PP del PP de Madrid, un poco del entorno de Ayuso, como Pedro Rollán, que fue alcalde de Torrejón de Ardoz, fue presidente en funciones por unos meses de la Comunidad de Madrid, y lo han puesto como vicesecretario de Política Autonómica y Territorial. Luego sí que de vicesecretario de Organización Territorial ha puesto a otro gallego, a Tellado, que es el secretario general de Galicia. Ha reducido las vicesecretarías, ha puesto de vicesecretaría institucional y de Relaciones Exteriores a Esteban González Pons, que vuelve al comité de dirección, del que salió en 2015, que hasta entonces era vicesecretario de Estudios y Programas, que fue sustituido por Andrea Levy cuando Rajoy en 2015 quiso traer a un montón de caras nuevas, que entre ellos estaba Pablo Casado como vicesecretario de Comunicación, y fue sustituido por Andrea Levy, que hay una anécdota muy buena que Rajoy no sabía ni cómo se llamaban algunos, que en vez de Andrea Levy la llamaba Eva Levy. Pero y bueno, ha puesto ahí a un equipo, solo hay una vicesecretaria, o sea, solo va a haber 2 mujeres en todo el equipo, una secretaria general, Cuca Gamarra, y luego solo una de todos los vicesecretarios, solo una es mujer, que es la de Política Social, que es una letrada de la Comunidad de Madrid y que es diputada y que ha tenido responsabilidades en esas materias. Y sí que llama la atención, a mí me ha llamado la atención que ha apostado por una vicesecretaría de Economía, que no había como tal en la anterior dirección de Pablo Casado, y ha metido ahí al consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. O sea que durante todos estos días sí que Feijóo llegó a decir que quería que, bueno, le cedió el testigo como varón más longevo a no, como varón de presidente autonómico del PP más longevo, se lo cedió a
Juanma Moreno, Ah, cuando en realidad, como que más tiempo lleva, porque era él, hasta entonces era él. Dijo que él lo recogió de Juan Vicente Herrera, que era el de Castilla y León, y se lo cedió, pero es que yo me di cuenta que en sí ahora mismo el presidente autonómico del PP que más tiempo va a estar llevar en el cargo va a ser Fernando López Miras, que lleva desde el 2017. claro, porque el Pero otro lleva desde 2019, ¿no? O 2018. Claro, exacto, Mañueco sí, del sí. 19, Ayuso del 19. ¿No? Exacto, pero Feijóo le dio igual y Feijóo lo que pretende es poner como gran referente autonómico del PP, elevar la figura de Juanma Moreno para que no tenga tanta o única relevancia la de Ayuso, yo creo. Sí, puede ser también eso, sí. Y por eso todos estos gestos hacia Andalucía y poner más peso a Andalucía. Claro, porque Galicia y Andalucía han tenido mucho peso, ¿no? En lo que he leído, En el ¿no? departamento de Casado, claro, al final. Sí, sí. Claro, claro. Y claro, de Madrid, pues como tú has dicho, ¿no? Pedro Rollán, ¿no? Y luego esta mujer, ¿no? Que has dicho antes, ¿no? Y Alfonso Serrano también tenía una... No le había metido la... Pero Alfonso Serrano está en el comité de dirección solo. Eso es como el comité federal, vamos a Más ver. agrandado, ¿no? Sí que tiene Sí, un poco más agrandado. Sí. Bueno, pues veremos, ¿no? Como has dicho, esta semana que viene tiene con el Rey, ¿no? Y también va a ser con Pedro Sánchez, ¿no? Va a tener una reunión, ¿no? El jueves, sí. El jueves, perdón, bueno. Que hoy El Mundo lleva en sí. su portada que le va a ofrecer un gran pacto de Estado, un gran pacto de gobierno como para que aleje a Podemos del gobierno si se compromete a ciertas cosas. Bueno, un poco eso, línea... Sí, lo de siempre. Sí, un poco sí. Y bueno, ya pues un poco lo que digáis de no sé, alguna cosilla más que precisión, ¿no? Que comentar, ¿no? De este nuevo PP, ¿no? Porque sí es verdad que no se puede decir muchas cosas, ¿no? Porque que lleva un día, o ni un día, ¿no? Como nueva dirección, así que tampoco se puede decir mucho, ¿no? Todavía falta algunos nombres por concretar, ¿no? Como tú has dicho, el tema de lo del Congreso, ¿no? El portavoz del Congreso, ¿no? Así que, ¿no? Sí, bueno, lo único, pues, bueno, sí, lo que estáis comentando, es decir, que más allá de un poco de la dirección de acción política que quiera llevar, que eso se verá con el transcurso de los meses, pero sí que se puede ver, bueno, como estamos diciendo, decir, gestos en cuanto a los nombramientos, pues que pues postulado en este caso pues a personas que, es decir, en este caso de partido, pero que tiene una trayectoria pues claramente gestora y moderada, y luego quitarle pues un carácter pues centralista y madrid-céntrico, ¿no? Que estaba teniendo el partido en los últimos años, y darle mucho más peso en este caso a la diversidad regional y territorial que tiene el partido, pues en este caso a las baronías de, pues sobre todo Andalucía y bueno, y también de Galicia, claro, porque viene de ahí. Sí. Bueno, también me llamó la atención que han metido en el comité de dirección también a figuras que son, bueno, que es tertuliano habitual de Al Rojo Vivo, que es Manuel Cobo, que fue vicealcalde con Gallardón en Madrid, pues lo ha contado con él en la dirección y no sé, me ha llamado la atención eso. Sí, ¿no? Y un poco ya estratégicamente cómo va a ser el PP a partir de ahora. Yo creo que el principal perjudicado de la llegada de Feijóo, bueno, también aparte de Pedro Sánchez, porque no, yo creo que no es lo mismo, no tiene la misma entidad la figura que tenía Pablo Casado que la que tiene Alberto Núñez Feijóo, sobre todo en el típico votante del Partido Popular, ¿no? Que igual está más interesado por la gestión, por la gestión eficaz y eso, y Feijóo tiene una larga trayectoria en la gestión, cosa que no tenía para nada Pablo Casado. Pero además de eso, de Pedro Sánchez, que ahora tiene un rival mucho más fuerte, ¿no? De cara a unas futuras elecciones, el principal perjudicado para esas futuras elecciones va a ser, yo creo, que Ciudadanos, porque Ciudadanos se encuentra ahora con un perfil que es un poco lo que tratan de vender ellos, buena gestión, ¿no? Y moderación. Entonces, yo creo que lo que ya está, se puede dar ya un poco por perdida todas las opciones que podría aún tener Ciudadanos. Sí, porque al final, sobre todo de donde coge o donde puede recoger más votos es de ese ciudadano ya malherido, ¿no? Porque ya no es ni herido ni nada de eso, ¿no? Ya es malherido. Y claro, No, ya. sí, de hecho le están atacando más que nada por lo único que le pueden atacar desde el plan no de la moderación, que lo comparten, como decir, sino de ese supuesto nacionalismo gallego que defiende o tal.
Y es que, claro, que desde un plano más centralista como es el que defiende Ciudadanos, pues lo rechaza. Es por lo que le están atacando, pero no No, no más tiene allá de sentido. la línea. Para mí no Ya, tiene ya, no, sentido. yo solo digo la línea argumental que está haciendo el partido, no digo que sea. Claro, Pero claro. Más que gravemente herido, que has dicho, Sí, Raúl, yo creo que está ya herido de muerte. herida de muerte. Sí que. Dice aquí Ernesto: Ciudadanos llegará a las próximas elecciones. Bueno, pues ya lo estamos comentando, ¿no? Hombre, yo creo que presentarse a presentar. Sí, eso Una cosa- siempre pasa, ¿no? Pero luego. Sí, obvio. A También ver, se presentó, UPyD también se presentó en 2019. eso, y en 2015 se presentó y sacó, pues eso. Herzog, ¿no? Andrés Herzog. Sí. Bueno, pues y ahora también el tema de Vox, yo creo que al final es algo incómodo para Feijóo. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo le noto en ese tema más incómodo. Hombre, a ver, tú piensas que al final es algo, es una problemática o una situación a la que nunca se ha enfrentado en Galicia. Es decir, precisamente las reticencias que siempre ha tenido para dar el salto a Madrid es la comodidad desde la que vivía en Galicia, pues gobernando con mayorías absolutas bueno, sin depender de nadie y acaparando todo el espacio desde el centro hasta hasta la derecha más extrema realmente. Entonces, claro, al final saltas a Madrid que recoges un partido herido, una diferencia de Ciudadanos herido, pero realmente, bueno, vivo y con bastante pulso, pero en este caso con un rival por la derecha pues creciente y ante el que ya no vale el rechazo de plano porque es que de cara a las elecciones generales tienes que tener algún tipo de entendimiento con ellos, porque es que si no es... Sí, y porque Es que es ya así. en Entonces Castilla tiene y que, León. más allá un poco de, ya termino, de lo que dijo de rechazo plano de Vox, tiene que un poco que plantear de forma realista qué relación pretende tener con Vox de cara a unas elecciones generales bueno, que serán como muy tarde el año que viene. Sí, sí, y lo que has dicho tú, ahora con Vox es que ya van a gobernar ya en Castilla y León, o sea que no puede hacer como que ala, no sabe nada. Que además, yo creo que se está retrasando por parte de Vox la investidura de Mañueco adrede para incomodar aún más a Feijóo, porque se nota que está incómodo con esto y llevamos ya unas semanas de retraso de la investidura de Mañueco, que no tiene ningún sentido a que se retrase más que a que Vox quiere que ya le toque de lleno a Feijóo en Génova 13, ¿sabes? Para que se asocie a que Feijóo da carta blanca a que se gobierne con Vox, de que se traslade esa imagen. Claro, porque con el tema de Castilla y León se hablaba, ¿no? De que tenía que haber sido el viernes de la semana pasada o el lunes, ¿no? Y todavía se sigue retrasando, ¿no? Yo creo que lo de las carteras ya están. Es decir, va a ser. No, ya es un juego del tempo, realmente, ya no hay nada. Sí, porque quieren que quede la imagen de que esto se ha producido bajo la presidencia de Feijóo y ya está. Y lo del tema de Castilla y León, ya por actualizar un poco, ¿no? A los espectadores que nos están viendo, ¿no? Al final, ¿con qué cartera se queda Vox? Porque Juan García Gallardo al final va a ser vicepresidente, pero sin cartera, ¿no? O Sí, no se sabe. realmente va a ser un cargo nominativo, porque tampoco va a ser portavoz del gobierno, ¿no? Sí, va a ser. Sí, va a ser, pues bueno, que el chaval pues no se sabe en dónde ponerlo, no se sabe de lo que sabe, entonces, pues bueno, vicepresidente. Lo que pasa es que yo creo que se ha sabido vender mal, o es que no ha pretendido ser más, o igual el partido, por sus habilidades comunicativas, no le ha querido, porque, vamos, no sé si estaba en disposición de realmente conseguir una cartera buena incluso para sí mismo, ¿no? Sí, no sé, algo habrá ahí, yo qué sé. ¿no? Y no hay cosa, vamos, más tonta desde mi punto de vista que ser sin cartera. Bueno. Exactamente. Aparte de eso, no sé, no estoy muy enterado. Sí que tiene Cultura, ¿no? Que han puesto a un escritor que llegó a ser comunista e iba a mítines de Ribatasuna hace décadas. Vaya. Pero no sé, no me entera mucho más. Sí, bueno, pues... ¿Qué más carteras tiene? ¿Qué tiene? Agricultura, seguro tiene. Sí, cultura, algo de agricultura, ¿no? Agricultura, alguna cosa de esa. Aún no se sabe como muy bien. Es que había leído que habían rechazado sanidad, eso sí, que les habían ofrecido y que no querían. Claro, pues eso. Es que yo sinceramente dudo que les hayan ofrecido sanidad. Yo lo leí, pero digo, sanidad en un gobierno autonómico igual es la cartera más importante. A ver, a Ciudadanos se la dieron. Y también sí, a Ciudadanos. Similar.
Y eso, y se la dieron a una médica que tenía un premio de la mejor médica del mundo o algo así, ¿no? Sí. Que vendía, pero es que darle a Vox la cartera de sanidad, no sé. A mí me sonaba muy raro. Bueno, pues eso, pues lo veremos, ¿no? Cuando Vox quiera, pues que será esta investidura, ¿no? Y bueno, pues se comentará ya cuando eso en Politics, ¿no? Pero como dice Javier, pues bueno, ya va a ser ahí cuando con Feijóo, ¿no? Cuando se sienta más incómodo, lo van a lanzar, ¿no? Y bueno, pues ya se irá comentando, ¿no? Y bueno, pues ya si os parece comentar algo más del PP y si no pasamos a Francia, ¿no? Yo ya pasaría, yo creo que ya hemos. Ok. Sí, bueno, a ver, al Vamos final... a darle tiempo a Feijóo también para que Sí, ¿no? muestre un poco No, ya otro su. día, pero sí es verdad que es interesante, yo lo estaba pensando, cómo se está, cómo se está reforzando, cómo se está reorganizando la centroderecha en el mundo, en Europa, ¿no? Porque ahora la centroderecha está en su momento menos álgido, ¿no? Y bueno, pues lo estamos viendo en Alemania. En Francia sí es verdad que es otra cosa, ¿no? Pero vemos que tampoco tiene un liderazgo claro, ¿no? Luego, bueno, ya en países un poco más balcánicos, ¿no? También están ahí que sí, Bueno, que no. es que Francia realmente, porque nos vamos a adentrar ahora, sí, podemos tildar a Macron en el centro derecha, pero que es una figura más bien carismática en torno a su figura. Y su partido después de él Claro, sí, no le veo fuerza, y el problema es que los republicanos es que le están dando una tendencia del 10%. Entonces, de aquí a unos años, bueno, es que me estoy adentrando en el capítulo que vamos a hablar ahora, pero que tiene que presentarse realmente un rival claro ante la extrema derecha, ¿no? Ante Le Pen, porque yo no sé si gana Macron, si se puede presentar más veces. Creo que no, ¿no? ¿O sí? yo creo No que no. sé, y aunque eso yo creo que no se presentaría. Hombre, Porque son 10 A años. ver, son yo 10 creo, años. yo creo que obviamente va a ganar Macron, pero el problema está en lo que apunta Alberto. Dentro de 5 años, ¿sabes Ay, qué ¿qué pasa? pasa? Es que claro. Pues lo Porque vemos ahora, yo creo que metemos ya el tema del bloque temático de Francia, ¿no? Y hablamos un poco más de ello, ¿no? El trabajo de comunicación del equipo de Macron de 10. Sí, bueno. Sí, está hablando de... Sí, la verdad es que están haciendo ahí cosas el equipo de Macron bastante interesantes, ¿no? Con lo del Minecraft y demás. Sí, bueno. Sí, bueno. Pues pasamos ahora a hablar, no hay ningún tipo de intro ni nada, pero bueno, vamos a pasar ahora, ¿no? Es decir, cerramos el velo del PP, ¿no? Y abrimos ahora con Francia, ¿no? Entonces, pues bueno, como sabemos, en una semana son las presidenciales, ¿no? La primera vuelta, ¿no? Y bueno, sí es verdad que, bueno, en Politics se está siguiendo, ¿no? Ahí diariamente, ¿no? Lo que está pasando. Bueno, estas elecciones tampoco tienen mucha, es decir, no están siendo como las de 2017, donde había pues más incertidumbres y demás, ¿no? Esta la verdad es que está casi todo claro, ¿no? Y bueno, los candidatos es lo que dan a entender, los principales candidatos, ¿no? Es decir, campañas bastante, es decir, en un segundo plano, ¿no? Sabiendo que van a pasar a segunda vuelta, me estoy refiriendo a Macron y Le Pen, ¿no? Y bueno, cuando van a poner toda la carne en el asador es en la segunda vuelta, ¿no? Pero bueno, es interesante siempre comentarlas, ¿no? Porque al final Francia, mirando desde una perspectiva de España, pues al final es algo que nos toca de cerca, ¿no? Y bueno, pues junto a las elecciones de Alemania, pues pueden ser de las más importantes a nivel europeo, ¿no? Siempre desde una perspectiva de español, ¿no? De España, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo estáis viendo vosotros estas elecciones, ¿no? A una semana de que se celebren. Bueno, yo quería comentar eso de que a tenor de las encuestas que hablaremos después, que eso me adentro más adelante, sí que yo creo que hay que valorar en este caso, el valor o el saber hacer la campaña de Marine Le Pen, ¿no? Porque si hasta hace unos meses, bueno, es decir, teniendo en cuenta lo que es el sistema francés a doble vuelta, y en este caso, pues que ha mostrado ciertas dificultades como para ponerse en ese caso o mantener el segundo puesto con holgura, ¿no? Para presentarse luego ante Macron, pues yo creía que iba a sufrir más, especialmente en este caso por la guerra de Ucrania, ¿no? Y sus
su cierta, bueno, iba a decir rusofilia, pero más bien sería filia, ¿no? Bueno, a ver, claro. Y en cambio, para mi sorpresa, realmente lo ha sabido manejar bastante bien y ha llevado un poco más la campaña pues hacia el terreno más social, más hacia lo que sabe ganar ella, ¿no? El chauvinismo del estado de bienestar, y en cambio con ello no solamente ha retrocedido, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que ha reforzado esa segunda posición que le daría, si no hay ninguna sorpresa el próximo domingo, pues la posibilidad de batirse en segunda vuelta. Sí. ¿Y Javier? Sí, claro, vimos cuando irrumpió Zemmour en la campaña que le daban, bueno, las encuestas han variado un poco durante los meses, un poco en base a los diferentes shocks Cuando en se la opinión pública presentó ya no había ninguna opción. Eso es lo que pasó. Ya, cuando se presentó no, pero antes sí que llegó antes a sí. estar que pasaba a la segunda vuelta, Zemmour, etcétera, etcétera. Luego, cuando Pécresse, las primarias de los republicanos, También hay salió elegida, les daban opciones de que pasara a la segunda vuelta, que yo creo que habría sido la única posibilidad de que Macron habría perdido la segunda vuelta, si los republicanos igual habrían Unido podido fuerzas. pasar. Bueno, y esto también hablando antes de todo lo de la guerra, que ha reforzado un poco la imagen de Macron. Pero bueno, que las encuestas han ido evolucionando, ¿no? El bloque de la derecha ha perdido algunas décimas, algunos puntos, pero bueno, sigue por encima del 40%, luego Macron entre el 25-30%, y luego sí que el bloque de la izquierda, o sea, igual ha sumado algunas décimas, algunos puntos por un poco el empuje de Mélenchon. Pero sí, bueno, la caída de Hidalgo yo creo que la ha igualado un poco. Es que, claro, está ahí en juego, bueno, que es un poco a lo que está... Sí, un poco la incertidumbre que yo tengo respecto a la izquierda. Bueno, no está Mélenchon, que bueno, sí que yo no creo ya que tenga posibilidades, porque ese crecimiento lo ha tenido ya tarde, sino que cuál va a ser el nivel de ridículo o de estrépito en el resultado del Partido Socialista, ¿no? Porque ya fueron muy malos resultados. 6%. En el 17 con Benoît Hamon, que creo que sacó un 6, un 7%, 6%. Y ahora está en torno al 2%, y entonces veremos al final en qué se queda. Va a ser terrible. Es terrible. Si consigue el 5%, si consigue el 5% es dando gracias. Sí, y más, es que, joder... Pero no lo va a conseguir. Vale que es un sistema distinto, pero, joder, un país que estamos en 2022, y hace 6 años, estaba gobernando el Partido Socialista. Hasta hace 5 años, vamos, sí, que estaba François Hollande y ahora está en... Joder, hostia, es que es... En un 2%. En un 2%, es que un 2% no tiene ahora mismo ni Ciudadanos aquí, sí que es... Un partido con solera, Sí, pero yo creo está que... muy bien... Sí, sobre el Partido Socialista francés está muy bien la serie de Baron Noir. No sé si la habéis visto en HBO. Vamos, si no la he visto. La tercera temporada se puede asemejar con las presidenciales de este año. Vamos, tremendo. Que aún estaban en la sede de Solferino, pero que ahora la tuvieron que vender. En el año 2017 creo que la tuvieron que vender, que era pues una mítica sede que tenían ahí en el centro de París, y la tuvieron que vender porque no tenían la relevancia. Y sí, bueno, algún partido en España yo creo que también va a tener que vender pronto. Sí, Calle Alcalá, ¿no? Sí. Hay que aguantar. Sí, y aquí pregunta Ernesto el futuro del Partido Socialista en Francia, ¿cuál puede ser? Bueno, mira, un tuitero, ¿no? Comentaba, ¿no? Que también está ahí atento siempre a las presidenciales francesas, ¿no? Decía que si no llegaba al 5% el Partido Socialista, pues el Estado no le reembolsaba todo lo que habían gastado en la campaña, ¿no? Y en esta campaña pues han gastado dinero, ¿no? Y el Partido Socialista, ¿no? Y esto, pues, si no llegan al 5%, les puede venir bastante mal, sobre todo para cuadrar las cuentas, ¿no? En un principio la elección de Ana Hidalgo se hizo siempre pensando en 2027. Lo que pasa es que yo creo que no creían que podía llegar a unos porcentajes o una intención de voto tan baja, ¿no? Y esto puede hacer o crear unas heridas bastante importantes, ¿no? Tampoco han servido mucho los apoyos de distintas personalidades que... Es decir, Pedro Sánchez ya no va a ir, que fue hace unos meses ahí a apoyarla, ya no va a ir, ¿o qué?
Ni idea, ni idea. Pero tampoco lo hizo en Castilla y León, si sabe bien dónde quemarse y dónde no. No, hombre, Sí, pero también, sí, también es exacto. verdad que estas Es normal. presidenciales o esta campaña tampoco está teniendo mucha importancia. Es decir, tampoco las personalidades, es decir, está siendo algo muy nacional y no está traspasando mucho las fronteras, ¿no? Y bueno, pues Bueno, en parte también porque la mayor parte del pescado está vendido. claro, claro. Sí, sí, es así, es Mm. así. No ha habido otros contrincantes que hayan de verdad podido plantar cara, ¿no? Tanto a Macron como luego a Le Pen, ¿no? Pero bueno, comentando antes el tema del calendario, bueno, pues estáis viendo aquí en pantalla un poco el calendario electoral, ¿no? Es decir, el 28 de marzo, es decir, el lunes comenzó la campaña electoral oficialmente, ¿no? Y al final esta campaña, es decir, la campaña electoral en Francia lo que hace es, pues eso, el tema de los tiempos está todo muy regulado, ¿no? Es decir, si un candidato está tanto tiempo en un medio de comunicación, el otro también lo tiene que estar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, por ejemplo, si no invitan a candidatos más importantes, como puede ser, o como puede ser hacer un debate, ¿no? Un gran debate, ¿no? Y, por ejemplo, Macron no quiere y otros candidatos sí, pero si Macron no quiere, pues al final no se celebran porque los que importan son los candidatos importantes, pues al final pasa, ¿no? Que en esta regla de la equidad, pues muchos candidatos, o mejor dicho, si un candidato no quiere, el resto no tiene mucha, es decir, repercusión, Incentivo ahí, ¿no? claro, claro, mucha repercusión televisiva y demás, ¿no? Y bueno, pues hasta dura 2 semanitas, ¿no? Y ya pues la semana que viene termina, el 8 de abril, y ya luego el 11 de abril comenzaría la campaña de la segunda vuelta, ¿no? Porque sería el 24 de abril. Es decir, no hay tanto tiempo, ¿no? Entre lo que es la primera vuelta y la segunda vuelta, como pasa, por ejemplo, en otros países de, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Aquí es en 2 semanas la siguiente vuelta, ¿no? Bueno, estaremos atentos, ¿no? Comentar algo aquí del calendario, pasamos al tema de lo que es cuántas personas van a ir a votar. Pasamos al Nada, segundo. yo digo, pues digamos, ¿no? Sí, bueno. Bueno, pues No. eso. Luego, lo segundo que comentar, pues eso, que 48,7 millones se han registrado, ¿no? Para estas presidenciales, ¿no? En total, esta cifra es mucho más grande que en 2017, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Que el número de personas ha aumentado en Francia, por eso es nada más que. Porque lo que parece es que la abstención va a ser muy importante, ¿no? Ahora lo hablaremos un poco, ¿no? Pero bueno, que haya esta cifra tan grande, ¿no? No significa que pueda haber menos abstención, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya vamos a comentar lo más interesante, una de las cosas más interesantes de lo que es estas presidenciales, ¿no? Que es el tema de los candidatos, ¿no? Ya habéis, bueno, ya hemos estado comentando un poco, pues eso, hemos hablado de Marine Le Pen, de Anne Hidalgo, ¿no? Y el Partido Socialista, ¿no? De Manuel Macron, ¿no? Comentar, pues eso, ya también hemos hecho algunas pinceladas de Dicen Moore, ¿no? Que sí es verdad que en septiembre, octubre, las encuestas daban, ¿no? Como ya comentaba Javier, que podía tener alguna opción de pasar a la segunda vuelta, ¿no? En noviembre se presentó y ya lo que hicieron las encuestas es bajar, ¿no? O dieron a esta Zemmour menos opciones, ¿no? Y bueno, pues tercer puesto, cuarto puesto, ¿no? Y, Lo y eso. empezaron a desinflar ahí Claro, abruptamente. Sí. es así, es así. Y como pasó con Valérie Pécresse, ¿no? Se hablaba, ¿no? De que podía pasar la segunda vuelta y ya luego campaña errática y para abajo, ¿no? Y Sí, como Zemmour ya están los dos en torno al 10-11, ¿no? Que ya sin opciones. ya sin opciones. Y luego Mélenchon, pues como has comentado creo que tú, Alberto, ¿no? Que su ascenso ha sido tarde, ¿no? Que ha tenido, es decir, ha Exacto. aumentado, pero en las últimas semanas, ¿no? Y Sí. esto al final es insuficiente, ¿no? Y ya luego el Yo, resto de candidatos de la izquierda, Yannick Jadot se habla de que puede llegar al 7%, es decir, puede superar el 5%, pero ya el resto de candidatos, ninguna opción, es decir, 3, 2%, 4%. claro, pero sí, pero si al final consigue ese dato que, la verdad, que siendo un partido verde, yo creo que sería, bueno, bastante positivo, de los mejores, ¿no? Que ha obtenido así. Sí, bueno, por ejemplo, superaría el Partido Socialista, ¿no? En las anteriores elecciones No, no, fueron, claro. fueron juntos, fueron juntos, ¿no? Yannick Jadot, que había ganado en las primarias de los ecologistas, apoyó a Benoît Hamon, ¿no? Consiguieron el 6%, ¿no? Y en estas parece que a lo mejor Yannick Jadot podría superar el 5%, ¿no? Y podría estar en torno, pues eso, a lo que consiguió Hamon en 2017, ¿no? Nos comenta aquí Raúl, sí. Hola chicos, Valérie Pécresse, ese iba fuerte hace unos meses, ahora creo que estaba el 10% exacto.
Sí, sí, y pasan las semanas y está cada vez más abajo, ¿no? Luego lo veremos, Sí, ¿no? Pero sí, en porque quinta vamos, posición. no ha llegado a marcar la campaña ni a sacar realmente nada que la haya reforzado en No, ninguna. ahora luego hablaremos de, sobre todo, el silencio de Nicolás Sarkozy, ¿no? Porque eso también tiene mucho sentido, ¿no? A la hora de que puedes tener o menos, tener mayor o menos fuerza, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado un poco de esto, los candidatos más destacados, ¿no? Y ya luego, pues es verdad que al final son 12, pero hay 4 aquí que sus intenciones de voto no superan ni el 2%, ¿no? Son Natalia Artaud, Philippe Autou, Jean Lassalle y Nicolas Dupont-Aignan, ¿no? Son candidatos que, bueno, están ahí, pero sus opciones ya son casi, es decir, poquísimas. Vamos. Consiguieron los patrocinios que necesitaban y ya nada más. Estas Mm. elecciones un poco, pues eso, para que se les vea, pero ninguna opción, ¿no? Y bueno, pues si os parece, bueno, comentar algo de los candidatos o pasamos a la campaña, a lo que es la campaña Sí, electoral. un Sí, poco sobre los candidatos, sí que creo que lo has comentado antes que hace 5 años había como un mayor interés, ¿no? Por quiénes eran al final los que pasaban a la segunda vuelta, sí, porque había ahí como bastante incertidumbre, empate sí, entre Fillon de los sí. republicanos, Macron, Mélenchon, Le Pen, había como estaban bastante parejos, ¿no? Esta vez Exacto. yo creo que están siendo menos interesantes precisamente porque está más claro quiénes van a pasar a la segunda vuelta. Y el problema es que los propios equipos de los candidatos lo saben con un aire, bueno, derrotista, todos excepto los que ya asumen que van a pasar, ¿no? Porque sobre todo ese aire derrotista, vamos, se ve en la izquierda, ¿no? Sí, Mm. Claro. Y bueno, van a tener una suma, si termina siendo así, bueno, realmente decepcionante. Y los únicos movimientos así que ha habido un poquito de crear incertidumbre fueron como, es decir, como habéis dicho, pues las apariciones bueno, las apariciones, ¿no? O como lo queramos llamar, de Zemmour y Pécresse en un primer momento que les dieron algo de relevancia, pero luego ya una vez que pasan las semanas ya, pues eso, y que la certidumbre respecto a la probabilidad de los resultados, pues se ha quedado bastante pues, clara desde hace bastante y no creo que en esta semana, salvo la sorpresa, pues vaya a afectar. eso es, eso es. Y bueno, pues yo creo que ya hemos comentado un poco lo que son los candidatos, ¿no? Las opciones que tiene cada uno, ¿no? Algunos que son más relevantes, caras conocidas, ¿no? Porque de aquí, pues, varios ya se han presentado, es decir, ya han estado en presidentes anteriores, ¿no? Natalia Artaud, Philippe Autou, Manuel Macron, ya Lasalle, Nicolás Dupont-Aignan, creo que no. Marie Le Pen, ¿no? Bueno, y también destacar el tema de que, por ejemplo, en estas elecciones no va el Partido Comunista apoyando a la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, ¿no? En 2012 y 2017 sí lo había hecho, ¿no? Pero en estas elecciones ha ido aparte, ¿no? Es decir, al final el apoyo del Partido Comunista había sido importante pues en las anteriores elecciones, ¿no? Y en mayo de 2021, pues al final decidieron ir el Partido Comunista por sí solos, ¿no? Es decir, con un candidato propio, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos a Fabián Rochel, que según los periódicos, las encuestas, es decir, sabemos que no va a conseguir, no va a llegar al 5%, o eso es lo que se dice, ¿no? Pero sí es verdad que a los periódicos y demás no les ha disgustado tanto, ¿no? Han dicho que su campaña no ha sido tan mala, ¿no? Y que aunque aun siendo un candidato que no tiene mucha relevancia, ¿no? Pues ha plantado cara, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, plantar cara en estas elecciones es una parte, ¿no? Pero muy pequeña, ¿no? Es decir, es decir, para pasar a segunda vuelta necesitas otras cosas, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco todo, ¿no? Los candidatos. Ahora hablar un poco más de la campaña, ¿no? ¿Comentar algo o pasamos a la campaña? Y ya, pues, Es gracioso como en Hidalgo ganando en París solo tenga el 2%. Pues eso, el apoyo es de París casi. Sí, sí. Es que, Sí. no, es que, por ejemplo, bueno, como en. Yo creo que es una tendencia porque lo vi en un mapa, una infografía del orden mundial, que como que la mayoría de países, pues las capitales, claro, al ser más cosmopolitas, tenían tendencias de izquierda, así que Madrid era un poco la excepción porque lleva muchos años de gobierno de derechas. Sí, Y en cambio, luego lo que es el resto del territorio era más conservador, y eso Francia, pues es un ejemplo sí, muy Alemania, Francia. paradigmático, ¿no? Gobierna en este caso el centro izquierda, pero luego a nivel nacional tiene resultados, pues, como va a suceder, pues realmente pues, ridículos. Sí, sí. Sí, un Eso. poco lo que pasa en Hungría, lo que vamos a ver en los resultados.
en la capital, en Budapest, va a arrasar la oposición, Sí, pero Claro. en el resto del país, pues claro, no. exacto. Va a arrasar Fidesz. Exacto, el alcalde es de la formación, bueno, ecologista en Hungría, ¿no? Un candidato de centro izquierda, ¿no? Que se posicionó para estar en las primarias, ¿no? En octubre, ¿no? Cuando se unieron la oposición, ¿no? Pero sí es verdad que, como tú dices, en lo que es Budapest es más progresista, ¿no? Pero ya luego, pues eso, ciudades menos importantes, más rurales, ¿no? Pues ahí Víctor Orbán tiene mucho mayor preponderancia, ¿no? Y bueno, pues si os parece pasamos al tema de la campaña, ¿no? Vamos a ver. Que bueno, tampoco es que haya sido muy interesante, ¿no? Porque al final, como ya hemos estado diciendo, la tónica de todo esto es que ya todo había aires, ¿no? De derrotismo por parte de los candidatos que no son ni Macron ni Le Pen, ¿no? Y bueno, pues al final la campaña ha ido girando un poco en eso, ¿no? No ha habido ningún debate entre los candidatos, ¿no? Que a mí eso la verdad es que no me gusta, ¿no? Que en unas elecciones no haya debates, ¿no? No haya debates entre todos los candidatos, ¿no? Si es verdad que ha habido algún debate, pues eso, entre Zemmour y Jadot, o Zemmour y Valérie Pécresse, ¿no? Pero no ha habido candidatos debates entre todos, ¿no? Por ejemplo, un debate que se estaba organizando, Macron desde un principio rechazó un debate, ¿no? Porque decía que al ser un presidente que se iba a presentar a la reelección, pues ninguno de los de los presidentes anteriores que habían hecho esto, o sea, habían ido a debate, ¿no? Y él iba a hacer lo mismo, ¿no? Y luego Marie Le Pen también rechazó ir a debate, ¿no? Porque si no iba Emmanuel Macron, pues ella decía que no tenía sentido, ¿no? Y al final, pues no ha habido ningún debate así importante. Coméntalo. Sí, pues es bastante penoso, sinceramente. O sea, que no se confronten ideas. Me imagino que de cara a la segunda vuelta, ¿no? Sí Sí, sí, que sí, ya se hay un habrá. debate programado. Exacto. Claro, es que Esperemos que se produzca. lo que está, lo comentamos otro día Oscar y yo, ¿no? Y es que la verdad es que si estás en unas elecciones, ¿no? Si quieres decir que no haya abstención, ¿no? Si quieres, pues eso, que la gente crea, ¿no? Que la democracia, que las elecciones sirven para algo, pues oye, tendrás que confrontar, como dices tú, ideas, ¿no? Tendrás que debatir, ¿no? Y si no haces eso, pues la verdad es que al final no sé para qué hay unas elecciones, ¿no? Luego veremos los motivos de algunos que hablan de por qué se abstienen, ¿no? Los motivos que dan y tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo, ¿no? Que al final los propios candidatos lo que hacen es que hablar esto como defienden que al final haya que los votantes no vayan a las urnas, ¿no? Porque al final, al no haber debates ni nada por el estilo, ¿no? No confrontarse ideas, pues pasa la desmovilización, ¿no? De los votantes, ¿no? Y bueno, pues aquí comentar, ¿no? Ya hemos dicho Que lo del justo, tema. bueno, que justo lo contrario que, bueno, es un inciso, que lo de Portugal, ¿no? Sí, Que cuando hablamos de las elecciones en Portugal era todo lo contrario, era para se animar lo a la comenta democracia Oscar. y Sí. había, bueno, eso, sí, un montón de debates entre todos los candidatos fuesen más grandes, más pequeños, y en cambio aquí pues es un poco más desolador. Y más que es un país que también suele enfrentar tasas de abstención bastante altas tradicionalmente. Sí, y aquí pueden ser las abstenciones históricas, vamos. Se puede llevar a máximos históricos, ¿no? Pero sí, lo que tú me comentabas, en Portugal había, pues eso, debates, ¿no? Por ejemplo, veías, como ya dijimos, a Manuel Costa, Antonio Costa, perdona, el primer ministro debatiendo con un candidato que solo tenía un escaño, ¿no? Todo estos tipos de debates, ¿no? Así que la verdad es que era más interesante, ¿no? En ese sentido, ¿no? En estas elecciones, pues no, pues eso no hay, ¿no? Y luego, en tema de la campaña, ¿no? Aquí yo quería comentar sobre todo, por ejemplo, el tema de los apoyos, ¿no? Pues de presidentes, figuras políticas de renombre, ¿no? Y el tema, pues, sobre todo del silencio de Nicolás Sarkozy, ¿no? Al no apoyar expresamente a Valérie Pécresse, ¿no? Nicolás Sarkozy, es decir, ha estado en silencio, no ha querido decir nada, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver, pues, con rencillas del pasado que tenía con Valérie Pécresse, porque es que, por ejemplo, en 2017 se apoyó a François Fillon, pero es que en estas elecciones no ha dicho nada. Estaba invitado hoy a un meeting que tenía Valérie Pécresse en París. No ha ido, ha rechazado la invitación, así que bueno. También eso Bueno, a ver, al final también habla, ¿no? De ya la menor importancia que podía tener Valérie Pécresse, ¿no? pero también digo que en octubre vino a España Sarkozy a apoyar a Casado y dijo, Pablo Casado, vas a ser el próximo presidente de España.
O sea, que no sé qué clase de apoyo es Sarkozy. Y al día siguiente, ¿sabes qué pasó? Y más que Sí, lo al imputaron al día siguiente. ¿no? Exactamente, al día siguiente lo imputaron. Y también Sebastián Kurz apoyó a Pablo Casado y al día siguiente dimitió. Sí, la verdad es que... Y luego los que no quisieron ir, sí que fue un congreso maldito, el de Valencia, ¿no? Creo que fue. No, congreso no, convención, creo Bueno, que fue. convención, eso, sí, para relanzar el proyecto. Bueno, pero al final Nicolas Sarkozy en Francia tiene mucha importancia, no hay muchas ideas que que están en la derecha francesa, no también vienen de Nicolas Sarkozy, y bueno, también hace que, es decir, lleva una posición de debilidad de Valérie Pécresse, ¿no? Se mascaba la tragedia. Sí, es que la centroderecha, pues eso, está en momento en Europa, ¿no? Está en momento de reconfiguración, ¿no? Y bueno, pues eso, ya lo hemos comentado también lo de la campaña de que Emmanuel Macron, pues eso, rechazó ir a debates, ¿no? Solo ha tenido un meeting durante toda esta campaña, ¿no? Y así fue ayer, el 2 de abril, fue el único y primer meeting que va a tener en esta primera vuelta, ¿no? La verdad es que con el tema de la guerra de Ucrania, luego el tema del COVID y todas estas cosas ha hecho de que... Igual al final eso también sabe que probablemente le dé más réditos electorales, le dé más votos, entonces, pues bueno, el rally around the flag, ¿no? De mantener ese perfil, pues eso, presidencialista, que tenga presencia internacional y no tanto los... Claro, y bueno, pues al final la ha estado sirviendo, ¿no? Vamos a ver lo que va a quedar primero, ¿no? Y bueno, luego también comentar el tema de Zemmour, ¿no? Que bueno, cada meeting que ha tenido ha habido algún problema. Ayer fue un campo de fútbol en Marsella y el hermano de Zidane le echó del campo, ¿no? Luego el domingo Uno pasado... tiene un huevo en la cara. Bueno, sí, eso también. El domingo pasado en París, es decir, había gente coreando Macron asesino y el otro encima decía que no callaba a las masas, sino decía callaros, no digáis esto, ¿no? Seguía, ¿no? Bueno, la verdad es que lo de Zemmour ha sido todo, bueno, pues para crear, la verdad, polémicas, ¿no? Luego también me acuerdo, ¿no? Que en febrero por ahí, ¿no? En un programa le preguntó una chica negra, ¿no? Le preguntaba Sí, que si yo, que era de otro país, podía estar en Francia, ¿no? Durante tu presidencia. Y él dijo, sí. él dijo, no. Sí. Y ya está. No, y la periodista, pues, digo, bueno, pasamos a otra pregunta, ¿no? Así como el que dice, bueno, tal. Claro. Y bueno, pues la verdad es así, ¿no? Bueno, por ejemplo, luego también comentar el tema de los ecologistas y aunque ahora es decir, puedan conseguir más del 5%, internamente están fatal. Hay unas broncas dentro porque al final lo que les pasa a los ecologistas muchas veces es que no se definen entre si es verde en pepino, verde sandía, ¿no? Y al final hay una es decir, una amalgama de ideologías, ¿no? Y que al final pues chocan entre sí y hay varias crisis internas, ¿no? Y bueno, pues no mucho más que señalar, ¿no? de esta campaña electoral que tampoco ha sido muy a reseñar, ¿no? Muy vistosa. Sí. Y bueno, pues eso, como hemos dicho, COVID-19, conflicto de Ucrania, las propuestas de los candidatos que han estado enfocados principalmente en el propio electorado, es decir, que no ha querido, es decir, los candidatos tampoco han hecho propuestas que vayan a otros perfiles de electorado, ¿no? Siempre a un electorado muy concreto, ¿no? Que sea el suyo, ¿no? Así que bueno, pues ahora vamos a hablar, ¿no? De una de las cosas que yo creo que ha marcado o que marca el peligro de estas elecciones, ¿no? Que es el tema de la abstención, ¿no? Estamos viendo ya aquí en pantalla, ¿no? El gráfico de la abstención, ¿no? Y es que la abstención más alta que ha habido en las presidenciales francesas, ¿no? Que pues siempre se ha mantenido en torno a un 20%, ¿no? La abstención más alta fue en 2002, que hubo un 28%, ¿no? Que es cuando pasaron Chirac y Jean-Marie Le Pen a segunda vuelta, ¿no? Y en estas elecciones parece que ese 28% se va a superar. Así que ya por ejemplo, en las legislativas que hubo el año pasado hubo una abstención, las regionales, hubo una abstención grandísima, lo estamos viendo, de un 66%, y estas elecciones no va a llegar a esas cuotas, pero sí va a ser alta. Bueno, la primera vuelta en las presidenciales francesas, ¿no? Al final estos sistemas de doble vuelta pues también corren estos riesgos, ¿no? Desincentiva lo que dices tú, desincentiva totalmente la votación. Luego, una vez ya pasen uno contra otro, ya depende de la politización que se dé entre los candidatos, que seguramente vaya a ser así. Si pasan Macron y Marine Le Pen, pues sí que movilice más gente que en la primera vuelta. Así es.
Así es, así es. Y bueno, luego por comentar, pues algunos motivos que señalan, por ejemplo, esto de lo hemos recogido de un barómetro de la B, ¿vale? Que es bueno, pues una casa encuestadora francesa, ¿no? Y que, bueno, pues recogía lo que eran los motivos que daban los franceses para la abstención, ¿no? La principal era por los políticos, ¿no? Luego la segunda, que era un 17% por los candidatos. Luego lo de porque la elección ya está elegida de antemano, ¿no? Que es un poco pues lo que pasa con esta de segunda vuelta, ¿no? Y luego una de las que me interesaba, sí, bueno, una de las que yo creo que también hay que resaltar, lo de la campaña no es interesante, ¿no? Que es que lo señala, pues eso, un 9%, ¿no? Señala que la campaña no es interesante, ¿no? Pues eso, desincentiva, ¿no? Otros dicen, no tiene sentido votar, ¿no? Pues bueno, al final son motivos que la población da, ¿no? Y que, bueno, pues calan, ¿no? Me encantan estos silencios. Me encantan estos silencios. Bueno, esto, comentar alguna cosa más que queráis decir de la abstención. Bueno, es que tampoco hay mucho más que decir, pero vamos. Señalar algo. No, eso, Alberto. que al final yo lo veo normal, o sea, seguramente en lo que has dicho tú, lo que he dicho antes, el sistema doble vuelta, pues Sí. desincentiva la primera de cambio. Luego, una vez ya sabes qué candidatos son los que tienen opciones, pues sí que eso incentiva más la participación. Sí. Y bueno, teníamos lo de los debates que ya lo hemos hablado un poco, ¿no? Y ya si os parece, pues pasamos al tema de las encuestas, ¿no? Que bueno, pues no tanto, a mí lo que me interesa más hablar es el tema del modelo estadístico este que sacó The Economist, que me parece muy interesante, muy chulo, ¿no? Pero bueno, antes hablamos del tema de lo de las encuestas, ¿no? Y aquí estamos viendo, bueno, esto es una media de encuesta sacada de Wikipedia, ¿vale? Que yo de aquí reivindico Wikipedia siempre, y bueno, que recoge todas las encuestas que se han hecho, pues eso, durante toda esta campaña, ¿no? Anteriormente, ¿no? Y lo que vemos es que sí es verdad que Macron llegó a un pico más alto, pues eso, cuando se dio la guerra de Ucrania, ¿vale? Los primeros días de la guerra de Ucrania, ¿no? Que donde Macron tuvo un papel muy importante, por así decirlo, ¿no? Y ya después sí es verdad que se ha caído un poco, ¿no? Pero siempre como primera opción, ¿no? Y Marine Le Pen eso ha cogido mayor impulso. Y después el que ha cogido más impulso sobre todo ha sido Mélenchon, ¿no? Que pues eso, a principios de marzo estaba bueno, pues peleando por el tercer puesto con Zemmour y Valérie Pécresse, ¿no? Pero ya ahora se nota que va a ser el tercer candidato, ¿no? En estas presidenciales, ¿no? Y que puede ser el único que a lo mejor pueda llegar a eso, a pelear a Le Pen, ¿no? Ese segundo puesto, aunque, como ya hemos dicho, sus opciones son pocas. Sí, no, y sí, exactamente, es decir, viendo lo que es este gráfico bastante interesante, a ver, la verdad, es decir, hay una distancia insalvable, ¿no? Porque, bueno, que hay, al menos hay 2-3 puntos porcentuales, ¿no? De media entre Le Pen y Mélenchon, pero claro, pero si al final esto se confirma, sí, sería un poco salvar los muebles para la izquierda, porque si se hubiesen celebrado hace unos meses, ¿no? No sé, es que no sé qué mes pone. Bueno, llega a haber un momento, antes de producir lo que es el sorpaso, Sí, es que marzo, habría sido febrero. bastante avergonzante o catastrófico para la izquierda que las primeras 4 fuerzas hubiesen sido de derecha y la quinta de izquierda, ¿no? Que eso yo no, bueno, no sé si ha sucedido jamás en Francia. Hombre, pues no, porque al final siempre tenías, No, por ejemplo, el Partido Socialista que estaba, pues eso, si no quedaba primero o segundo, pues estaba ahí tercero, claro. ¿no? O sea, al menos una tercera posición, aunque sea, pues bueno, sería honrosa hasta cierto punto. Sí, pero vamos, al Pues final, en este sistema, pues bueno. Es algo más simbólico, ¿no? Ya ser tercer puesto. No, claro. Claro. Y bueno, ya luego comentar aquí algo más o vamos a lo del tema del modelo estadístico que está no, interesante. sí, yo de Melenchón sí que he visto mítines, bueno, ha llenado mítines en Marsella, París, París. Sí, sí. en París con muchas banderas republicanas españolas, sí, en el mítin. Es que Melenchón, sus abuelos son de Jaén, ¿no? Melenchón es un apellido de Jaén, ¿no? La tilde esa que lleva en la primera E no debería estar en esa E, debería estar en la O, ¿no? Melenchón tiene. Melenchón. Sí, es decir, apellido Melenchón en sí No es sé, español. pero yo me sorprende que a este señor no le pasen factura porque hace un par de años fue el vídeo ese Alberto el Sol. que daba un empujón a un periodista en una habitación o cómo, o qué es lo que pasó, no sé, no me acuerdo bien. Porque le estaban porque estaban yendo a su. No sé cómo es lo que estaban haciendo. La Sí, investigación sí, esa. unos vídeos un tanto violentos, pues no le pasa factura a esas cosas.
Marine Le Pen está aquí con Putin, ¿no? O Macron con el tema de las consultoras que está ahí generándose unos problemas tremendos. Es sorprendente, pero tampoco tan sorprendente en tanto en cuanto este sistema electoral de doble vuelta invita también a la personalización de la política en en mayor exceso que ya lo que ya da por sí un sistema como el español, que es parlamentario. Claro, totalmente. Al final ahí los partidos no cuentan tanto, ¿no? Luego también tiene esos problemas. Cuando llegas a la presidencia necesitas el apoyo de un partido, ¿no? Para sacar cosas en el legislativo, ¿no? Pero a Marine Le Pen le pasa eso, ¿no? A Mélenchon también, que no tienen estructuras partidistas. Al final, pues eso, son... Bueno, Macron se la montó de un día para otro. También, exacto. Y de hecho le salió bien porque tiene la mayoría ahora. Bueno, que también... Exacto. Es que está mirando, claro, que ya por curiosidad, cuando eran las legislativas, junio. Y claro, son en junio, creo, ¿no? Son algo más adelante o en mayo. Sí, no, junio. En junio. Se hablaba de que quería adelantarla, pero no. La partidista porque, y por mucho que es verdad que tenga visibilidad mediática, al final las políticas del día a día las lleva, pues en este caso, la Asamblea Nacional. Sí, son un mes después de las presidenciales. Esto también se cambió las fechas porque antes no coincidían y eran cuando había supuestos de cohabitación, de que te podía... Así es más fácil de que Macron saque una mayoría y le sea más fácil gobernar que claro, que esto está por ver, que imagínate que no saca una mayoría y pues igual se le complica el segundo quinquenio a Macron. Hombre, está claro que tan tranquila como esta legislatura no lo creo porque está gobernado, vamos, con mayoría absoluta y con tranquilidad también, pues. Pero ahora, pues bueno. Hombre, a ver, tranquila tampoco ha sido, chalecos amarillos, pandemia, tal. Bueno, pero en cuanto a mayoría parlamentaria, sí, obviamente, pues sí que ha tenido que lidiar bastante. Sí, bueno, pero que también le ha ayudado, porque, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, vamos. Y luego, por ejemplo, lo de la medida con lo de las mascarillas, que no os quepa duda que lo hizo en febrero, pero eso tenía réditos electorales, vamos, no... Que si no, a lo mejor hubiese sido más tarde, vamos, yo no tengo ninguna duda. Y bueno, pues eso es un poco, ¿no? Y ya por último comentar lo del tema del modelo de The Economist, ¿vale? Que, bueno, lo sacaron en febrero por ahí, ¿vale? El periódico londinense, ¿vale? Y bueno, es un modelo estadístico, ¿no? Que se basa en las encuestas, no coge en sí las encuestas, sino que se basa en ellas, ¿no? Lo tengo aquí, pues eso, una simulación de 10 millones de casos diarios, ¿vale? Y lo que predice actualmente, ¿no? A día 3 de abril es que Macron tiene un 99% de pasar a la segunda vuelta y Le Pen un 86%. En cambio, Mélenchon tendría solo un 10%, Zemmour un 3% y el resto de candidatos, es decir, los otros 7 candidatos o 8, no tendrían menos del 1% de opciones. Así que bueno, aunque por ejemplo Mélenchon vaya tercero y a lo mejor tenga alguna posibilidad, según este modelo estadístico, sus opciones son del 10% solo. Así que interesante, ¿no? Luego también comentar que, por ejemplo, el duelo entre Macron y Le Pen se pronostica en un 86%, ¿no? Así que yo creo que está más claro imposible, ¿no? Sí. Y luego el tema de quién ganaría estas elecciones, ¿no? Bueno, sí es verdad que a principios de marzo pues parecía que Macron tenía casi el 100% de las opciones, ¿no? Y ahora ha caído un poco, ¿vale? Pero vamos. Sí, me imagino que esto es por el modelo estadístico, al final va cogiendo las diferentes encuestas que se publican y hay alguna que en los últimos días le ha dado ya un poco cerca en la segunda vuelta a Marine Le Pen, etcétera, ¿no? Sí, al final es que, como digo, 10 millones de simulaciones y demás, así que al final, pues pasa, es las opciones que dan, que siempre es verdad que hay que dar la muestra de error, ¿no? Que tienen, ¿no? Y que a lo mejor luego no se cumple, ¿no? Pero es muy raro. Ya, es que yo con estas simulaciones... Bueno, es un chacarrillo, pero yo no las... Aquí decía, a ver, va a ocurrir, pero no las tendría en cuenta del todo porque recuerdo en esto de los cálculos de simulación, es una tontería, la final del Open de Australia, en un momento dado... esto es Economist, Alberto. Con Rafa ya, bueno, sí, pero también es una simulación de casos, de probabilidades...
y en un momento le daban a Nadal un 4% de probabilidad de victoria y lo gana, pero no. A ver, Alberto, no compares eso con The Economy, vamos, que joder, vamos, no jodas. Bueno, pero eso también utilizaba, bueno, inteligencia artificial, aquí no sé si utiliza más, bueno, esto es todo El Big estadística. Data, vamos, pero que eso también se utiliza en el fútbol y demás, ¿no? De posibilidades que tiene de ganar tal equipo, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí, pero vamos, que yo de The Economist, mira que te puedo tener sus rencillas y demás, pero en esto la verdad es que no lo dudo, ¿no? No, hombre, claro, sí. Y bueno, yo creo que ya esto es todo, ¿no? De las elecciones presidenciales. ¿No? Hemos repasado un poco lo que son candidatos, campaña electoral, bueno, la abstención, ¿no? Que es uno de los riesgos que hay en esta primera vuelta, ¿no? Y ya luego, pues el tema de las encuestas, ¿no? Que al final, como hemos partido en principio y hemos dicho, estaba ya todo, parece sentenciado, ¿no? En que Marine Le Pen y Macron, pues podían pasar a esta segunda vuelta. No obstante, estaremos o seguiremos atentos, ¿no? A todo lo que pase, ¿no? Y ya, bueno, por último, hablar un poco o señalar que hoy hay 3 elecciones, ¿no? Una más importante que otra, bueno, a ver, o que se han dado más importancia, que sobre todo son el tema de las parlamentarias en Hungría, ¿no? Y esas opciones que puede tener Orbán de poder terminar, ¿no? Ya esos, es decir, poder perder, joder, luego yo me ha salido, poder de perder, ¿no? Y terminar esos 12 años de mandato, ¿no? Que ha tenido ininterrumpidos, ¿no? Aunque fue primer ministro en su día, ¿no? Pero estos 12 últimos años, ¿no? Han sido de manera interrumpida, ¿no? Y ahora la oposición que se ha unido, ¿no? Pues podría conseguir ganar, pero sí es verdad que lo va a tener difícil también. Comentar algo Pues sí, sí. yo creo que si no llega a ser por la guerra en Rusia, hoy tendríamos claro que Orbán no va a volver a ganar, o sea, y va a volver a ganar, pero ahora con todo esto de la guerra, él está cercano a Putin, de hecho viajó en febrero antes de la guerra al Kremlin, etcétera. Igual le ha restado algo de opciones, no sé, está por ver. Claro. Yo creo que tiene posibilidades, al fin y al cabo lleva 12 años gobernando consecutivamente. Hombre, 16 años en total, porque ya gobernó a principios de los 2000 también. Que en estos años ha aumentado lo que es su control, bueno, sobre medios de comunicación, poder judicial y al final ese poder sumatorio o es decir, por encima de... Bueno, se va a pillar. Bueno, que es una herramienta en ese caso muy difícil de contrarrestar por parte de la oposición, ¿no? Por mucho que sí que se movilice y va a arrasar en Budapest y en las urbes más grandes, pero la clave va a estar en las zonas rurales, que ahí pues yo lo veo muy, muy complicado. Pero sí que es verdad que, como he visto en Twitter, la clave va a estar ya no tanto en si obtiene la victoria o no, sino en que ya no va a tener mayoría suficiente como para pues cambiar la Constitución a su antojo, que es también un poco pues lo más grave o lo más importante. Sí, o por ejemplo para elegir al presidente, ¿no? Que lo eligió en marzo y no tuvo ningún problema, sí. Al final, pues yo creo que, como ya habéis dicho, ¿no? El tema de cómo ha estado manipulando a la prensa, ¿no? Esa deriva iliberal al final también hace que puedas controlar mejor todo y a lo mejor tener algún candidato más, o como tenemos ahora, ¿no? Que hay un candidato que tiene más posibilidades, ¿no? Pues al final, controlando todo lo que son las instituciones estatales, pues puedas hacer, ¿no? Puedas mover un poco los hilos, ¿no? Y a lo mejor, pues no conseguir ganar de nuevo, ¿no? Pero sí es verdad que no tendrá esa mayoría tan suficiente que tenía antes, ¿no? Y luego también comentar que, bueno, en Serbia, ¿no? Que las hizo Alberto, ¿no? El hilo de Serbia, bueno, pues hay elecciones, ¿no? Elecciones generales, ¿no? Parlamentarias, presidenciales y locales, ¿no? Y luego en Costa Rica, pues en una segunda vuelta, ¿no? Que bueno, también lo hemos comentado en nuestro Twitter. Alberto, ¿comentar algo de Serbia? Comentar de Serbia sí que efectivamente, pues, bueno, tras la duda esa que tuvimos de por qué se iban a adelantar las parlamentarias, pues efectivamente va a haber exactamente un super domingo, ¿no? Si los podemos llamar así. Y es verdad que realmente es un país del que apenas llega información política. Bueno, no lo llegaba de Portugal, lo va a llegar de ese caso de Serbia, un país pues que... No, es verdad, es que por ejemplo de Portugal apenas se habla más de Hungría. Se habla sí, es verdad, exactamente. Sí, de Hungría sí que tuve los medios, los informativos. Hombre, se habla. La ultraderecha, entonces, pues se vende igual más. Que en Polonia, es decir, mueve más que, pues sí, que te gane aquí y tal. Y entonces, pues efectivamente, el presidente, que también es
Sí, bueno, también es Figura al final, populista, ¿no? bueno, no sé si diría que es parecido a Orban, pero también En que mover asume los aparatos a su estatales, país sí. en una deriva sí, autoritaria, ¿no? Porque al final es de derecha populista. Sí, no sé. También ha sido un presidente, bueno, sí, carismático, peculiar, no sé, es Sí, pero un como tú dices, personaje. también ha movido los aparatos estatales como un poco le ha dado la gana, ¿no? Y ha manipulado a la prensa y demás, así que... Y ha descendido un montón de puestos y bueno, en los índices de efectivamente libertad de prensa, por su control de los medios. Y es verdad que últimamente ha tomado como medidas en la dirección contraria de cara pues a integrarse a la Unión Europea en un plazo, pues eso, a medio plazo, pero al mismo tiempo sí que ha querido mantener buenas relaciones con Rusia y China y, por ejemplo, no se ha sumado a las sanciones, como puse en el hilo, contra Rusia por parte de Occidente, ¿no? Entonces está en una posición ambivalente que a priori, según las encuestas, le va a dar suficientes réditos para gobernar con holgura en los próximos años. Eso es. Y bueno, pues yo creo que ya vamos finalizando un directo cortito y al pie, ¿no? Pues eso, repasando un poco el contexto actual, ¿no? Sobre todo, pues hablando del PP y de las presidenciales francesas. Yo creo que la semana que viene a lo mejor hay especial de Francia, ¿no? Bueno, iremos viendo, ¿no? Si es verdad que no son tan importantes, hasta por ejemplo canales de televisión franceses, creo que era TF1 o por ahí, uno de estos canales, y a las 9:30 iba a terminar con el programa que iba a hacer especial de las elecciones e iba a poner luego una película, así que desde los propios medios franceses tampoco le están dando mucha importancia, ¿no? Pero bueno, aquí en Politics le hemos dedicado un apartado, en Twitter hay un huevo de tweets que se han estado haciendo sobre las presidenciales francesas, ¿no? Que se están siguiendo, ¿no? Y bueno, pues ya pues finalizo, ¿no? Preguntándoos un poco cómo veis estas presidenciales, ¿no? O cómo veis el contexto actual político, ¿no? Alguna precisión que queráis hacer, ¿no? Pues sí, un poco lo que bueno, llevamos diciendo tiempo, yo creo que veremos cómo sale reforzado Macron, que yo creo que tiene todas las de ganar de estas y seguir gobernando por un segundo quinquenio, y esto le dará las posibilidades de ejercer lo que hemos hablado en varias ocasiones, el liderazgo huérfano moral, vamos a llamarlo, que dejó Angela Merkel hace unos meses en la Unión Europea, ¿no? Sí, que ya Sí, Ahora Merkel, el legado de Merkel está quedando ahora entredicho con el tema del gas, ¿no? Sí, que sí, lo gran del parte de gas. lo que ocurre es culpa suya, aunque no. Sí, sí, eso es ahí la dependencia alemana de... Bueno, sí, que tampoco que el anterior canciller, el Es predecesor Reder. de Angela Merkel, Robert, vamos, No, no, bueno, es tampoco Reder peor aún, que está en Gazprom. eso, Está en en Gazprom, el gas ruso. tema del gas ruso, en fin, es que vamos. Y bueno, Alberto. Sí, bueno, yo quiero terminar eso, bueno, recordando que me acuerdo que hicimos un directo, ¿no? Sobre el legado de Merkel y me acuerdo que decíamos Antes. eso, ¿no? ¿Qué? Antes de las elecciones, digo. Lo que has dicho, creo Era, que. sí, ya. No, pero que me acuerdo que hablábamos de eso, de ese vacío que podía dejar simbólico, bueno, sí, o pragmático en la Unión Europea y que podía ser Macron, pero que se iba a centrar un poco en las elecciones nacionales y al final ha querido como tomar un punto intermedio, porque precisamente yo creo que lo que más le ha beneficiado para mantenerse líder en las encuestas a revalidar el mandato no es tanto al final cuestiones de política nacional, sino esa posición de preponderancia, de influencia en el escenario internacional que con La la guerra de Ucrania pues, presidencia del Consejo ha Europeo. querido erigirse y parece pues que le beneficia más, claro. Sí, la presidencia del Consejo Europeo que tiene estos 6 meses, ¿no? Eso También. es. Y luego la presidencia rotatoria Claro, también, exactamente. ahora que lo dices, es verdad. Decíamos que se iba a centrar Macron en los temas más nacionales, pero yo creo que Pero todo lo no. contrario. Todo lo Claro, contrario, es no decir. es lo que te digo. Sí. Sí. Porque al final, es que es lo que hemos dicho, si todo lo que es política nacional, como a casi todos los primeros ministros les ha quemado, ¿no? Lo que es la gestión, al final el COVID-19, chalecos amarillos, tal, pues no da tanto rédito, sino todo lo contrario, un tema de mascarillas, ha habido políticas bastante duras, joder, luego como había bastante más negacionismo que aquí, me acuerdo que llegó a hacer declaraciones que no Sí. sentaron muy bien, porque decía como que quería joderles la vida, tal, ¿no? A negacionistas y el pasaporte COVID, que lo pusieron en todo tipo de sitios. Y en cambio ha sido con lo que es la política internacional, con lo que ha querido visibilizarse como hombre de Estado
pero de cara a beneficiarse para la reelección, vaya, ¿no? Y es un poco lo que más réditos le ha dado de cara pues a mantenerse en el Elíseo. Eso es. Y bueno, pues esto es todo. Yo creo que ya me han gustado las conclusiones, ¿no? De Mordao, yo creo que interesante y también mirar nosotros autocríticos, ¿no? Con lo que decíamos en el pasado, ¿no? Si es verdad que es imposible predecir todo lo que Ahora, pasa. también en ese momento no sabíamos que iba a haber una guerra. Sí, de verdad, igual, pero lo del Consejo también de la Unión Europea también le ha venido bien, ¿no? Sí, pero igual, bueno, a ver, es hacer política ficción, ¿no? Pero no es lo mismo. Ya, bueno. En este caso, pues eso, ejercer ahí de mediador, como hizo en su día Sarkozy cuando Georgia, ¿no? De mediador ahí, pues luego, bueno, con las sesiones de foto quizá un poco ridículas de estar ahí metido en el ajo, ¿no? De llamando a Putin, llamando a Biden, pues ofreciéndose como hombre de Estado. Si sin este escenario y, por ejemplo, en el caso de que yo que sé, que la crisis del COVID se hubiese agravado o se hubiese mantenido, yo creo que su imagen no estaría tan reforzada como lo está ahora. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un repasito de todo y bueno, pues cerramos este directo cortito y al pie, ¿no? Ya pongo la pantalla completa, ¿no? Despedillos y eso. Bueno, hasta la próxima. Pues sí, adiós. A ver, y bueno, pues ya terminamos este directo por hoy, ¿vale? Muchas gracias a todos los que os habéis pasado, ¿no? Bueno, pues eso, a Raúl, sí, Ernesto, ¿no? Gracias, ¿no? Hoy hemos hablado del PP, ¿no? Y de las presidenciales francesas, ¿no? Esperemos que os haya gustado, ¿no? Y siempre, pues, os recordamos, ¿no? Que estamos en las otras redes sociales, sobre todo en Twitter, ahí hablando, pues eso, de las presidenciales, haciendo hilos, y bueno, todo eso lo hemos estado haciendo por nuestra cuenta de Twitter, así que bueno, darle ahí apoyo, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo. Yo creo que las conclusiones que hemos hecho finales, yo creo que ya han recogido muy bien todo lo que tiene que ver con las presidenciales, ¿no? Francesas, ¿no? Y yo creo que pues me quedo con eso, ¿no? Muchas gracias, Ernesto, por esas palabras, ¿no? Y bueno, pues nos vemos en la próxima, ¿no? Hasta pronto, ¿no? Y estar atentos a nuestras redes a ver si la semana que viene hay un directito, ¿no? Un directo especial, ¿no? De las presidenciales francesas. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Politics terminado en X. Chao.